Capítulo 07. Problemas carmesí. Las batallas de A1 mostraron el nivel de habilidad que tenía cada estudiante. Izuku estaba completamente concentrado en absorber la mayor cantidad de información de sus compañeros de clase, sus ojos verdes nunca dejaban la pantalla que se mostraba en la sala de espera. Por lo que el vampiro había deducido, los estudiantes podían enfrentarse bastante bien a la mayoría de las cosas. Todoroki había sido la estrella del ejercicio, su gran poder fue el factor decisivo que ayudó a su victoria contra el equipo contrario. Cuando podía congelar rápidamente todo el edificio, no había mucho que pudiera interponerse en su camino. Pobre Agakure-san, cuyos pies habían estado congelados por un tiempo hasta que la adolescente con ojos heterocromáticos llegó a su posición y la hizo rendirse. Caminar y simplemente se rindió cuando el frío llegó al interior de la sala de bombas. Izuku también se había concentrado en los partidos debido al hecho de que sus instintos de cazador estaban actuando. Desde que había bebido un poco de la sangre de Kirishima, su propio cuerpo había comenzado a cultivar el nuevo factor de peculiaridad presente dentro del líquido de vida, lo que significa que estaba rompiendo lo que hacía que la peculiaridad de endurecimiento del pelirrojo funcionara y lo que podía tomar de ella. Ya podía sentir los efectos del cultivo y tenía algunas notas a pie de página sobre las probables habilidades que podría adquirir y desarrollar. El vampiro suspiró, tomando aire fresco para apaciguar un poco su sed. Miró la pantalla, una de las batallas terminó con la victoria del equipo de Yaoyosoro contra el equipo de Koji. Aprovechando la oportunidad, Izuku fue a ver a Uraraka y Masirao. El dúo parecía mayormente bien, aunque el karateka estaba bastante magullado, el hollín ensuciaba su ji blanco. El traje ceñido a la piel de Uraraka tenía algunas rasgaduras, pero estaba prácticamente intacta. Cuando la castaña lo vio acercarse, lo saludó con la mano y le ofreció una brillante sonrisa. Le picaban los colmillos. El vampiro caminó tranquilamente hacia ella, alcanzando su posición y ofreciéndole palabras preocupadas. ¿Cómo estás, Uraraka-san? Espero que Katsuki no haya ido más allá del límite contigo. Izuku preguntó, sus ojos evitando enfocarse en su cuello expuesto o en sus ojos ya que Mesmerize podría activarse. La chica ofreció una sonrisa irónica, frotándose la nuca e inclinándola hacia un lado. No particularmente, Izuku-kun. Quiero decir, las explosiones fueron un poco más de lo que esperaba, pero todo estuvo bien. Quiero decir, perdimos y todo eso, pero siempre hay una próxima vez, ¿verdad? Uraraka habló en su tono burbujeante, algo inesperado del lado perdedor. El himomántico escuchó algunos gruñidos salir de la garganta de Bakugou, lo que le hizo preguntarse si un tipo de perro o Wolverine no sería más adecuado para el rubio ceniza. Sin embargo, su mente volvió a la morena frente a él. Realmente no esperaba que Ida-kun se precipitara allí de repente. Realmente fue demasiado rápido para que yo hiciera algo contra él. No realmente, las ideas rebotaron dentro de la cabeza del adolescente, sin embargo, las dejó descansar. En cambio, le ofreció a la chica un consejo. Uraraka-san, ¿por qué no solicitas artículos de apoyo cuando reparas tu disfraz? Tu peculiaridad es versátil, pero no siempre puedes confiar en ella para salir de ciertas situaciones. Ojiro-kun felicita su style. Peculiaridad con las artes marciales, podrías hacer lo mismo con algunas clases de CQC o incluso con un elemento de apoyo como un bastón aturdidor. Habló, señalando algunas ideas sobre cómo la niña podría mejorar sus habilidades. Se detuvo cuando notó que la niña y algunos compañeros de clase lo miraban fijamente mientras casi se ponía en modo despotricar. Los ojos rojos de Bakugou perforaron el marco de Izuku, pero el vampiro lo tomó con calma. ¿Realmente? ¿Ves a Bakugou allí? Esos guanteletes suyos seguramente deben ser algún tipo de elemento de apoyo. Incluso si son meramente estéticos, agregan volumen a sus golpes y aumentan el daño potencial que puede causar contra cualquiera que se enfrente a él. Intimidación también funciona bien, pero realmente no puedo verte poniendo mala cara en el corto plazo, lo siento. Trató de hacer una pequeña broma al final de su discurso para que pareciera menos serio y para evitar pintarlo como un pretencioso sabelotodo. La morena parpadeó, sus ojos se iluminaron cuando reconoció la broma por lo que era. Eres tan serio a veces, Izuku-kun.
Su suave risa era una señal de que se había tomado bien sus comentarios, lo que hizo que algo de tensión abandonara los hombros del aprendiz de héroe. Pero esas ideas son realmente buenas, ¿sabes? Eres bastante inteligente, ¿no? Dijo ella, palmeando su hombro. Su mano palpó las placas de Kevlar y apretó la superficie de la capa exterior, preguntándose cómo podía llevar un abrigo de aspecto tan pesado. Él le ofreció una sonrisa tímida, mostrando un poco de sus colmillos. Su expresión, los grandes ojos marrones que lo miraban, hicieron que Seth asomara la cabeza, las suaves líneas de su cuello parecían más atractivas. Por unos momentos, Izuku pudo escuchar el ritmo de su sangre, los latidos del corazón se volvieron más fuertes que cualquier chisme o conversación que sus compañeros de clase tuvieran entre ellos. Su boca comenzó a hacerse agua ante la idea de poder hundir sus colmillos en la suave carne y músculo de la castaña, y el vampiro estaba bastante seguro de que su actual suspiro era solo una excusa para inhalar más de su esencia. Antes de que pudiera abrir la boca o comenzar un contacto visual fijo constante, el mismo Izuku perforó las palmas de sus manos con la ayuda de sus garras, el dolor aclaró lo que Hunter Instinct estaba tratando de lograr. Le ofreció a la chica un último saludo con la mano y se fue, regresando a su lugar anterior y mirando el monitor de la pantalla para la próxima batalla, con la esperanza de sacar las imágenes del cuello de la morena de su mente. Su lengua bailaba dentro de su boca, lamiendo sus colmillos en un intento sordo de detener la picazón. Durante el resto de la clase, Izuku se encontró pegado a un solo lugar, reconociendo a sus compañeros de clase y anotando mentalmente cualquier lección impartida por Almighty, pero aprovechó la oportunidad para realizar múltiples tareas. A menos que tuviera acceso a más sangre de Kirishima, tendría que cultivar el factor peculiar que ya tenía. Tokoyami intentó acercarse a él, pero el vampiro de pelo verde levantó la mano para detener a su amigo de cabeza negra. Lo que el hemomántico necesitaba en este momento era concentrarse en otras cosas. El adolescente vestido de oscuro simplemente asintió de manera tranquila. Los pocos gestos intercambiados entre los dos son suficientes para transmitir una conversación silenciosa. Necesito tiempo a solas, lo siento. No pienses en eso, amigo. Tome su tiempo. Gracias. El placer es mío. XXX. XXX. Para cuando terminó la lección y los adolescentes se quitaron sus disfraces de héroe, Hunter Instinct se había calmado en su mayoría, lo que le dio al hemomántico cierta tranquilidad con la que podía mezclarse con sus compañeros de clase sin la necesidad de abalanzarse sobre el cuello de alguien y tener unos sorbos de sangre fresca. El vampiro terminó de empacar sus cosas e inhaló una gran cantidad de aire, muchos olores diferentes fueron captados. Inconscientemente dejó escapar una suave sonrisa, un olor grasiento y familiar cosquilleaba levemente sus fosas nasales. Un camino visible solo para él que se formaba para convertirse en su guía si deseaba seguir. Su boca comenzó a hacerse agua una vez más, esta vez la sed era mucho más manejable. El vampiro se despidió de sus compañeros de clase y comenzó a seguir el rastro del olor, tomándose su tiempo para memorizar los pasillos de su escuela. Ua fue verdaderamente gigantesco, tomando al vampiro la mayor parte de 20 minutos antes de que se acercara a su destino. El aire estaba denso con el olor a hierro y grasa, los ruidos de maquinaria se hacían mucho más evidentes a medida que se acercaba a la clase del departamento de apoyo. Algunos otros estudiantes lo miraron, su presencia allí era muy inusual ya que no parecía un estudiante del curso de apoyo. Siempre podías identificarlos, las manchas de grasa y aceite en su ropa, el olor constante a sudor y metal, o simplemente ese brillo loco en sus ojos mientras los engranajes en sus cerebros cambiaban a la siguiente creación. El curso de héroe tuvo su parte justa de locura, pero los del curso de apoyo estaban locos en una clase propia. Izuku se acercó a la puerta que conducía al salón de clases de Power Loader, algo ansioso por conocer a Mei. Tan ansioso que apenas notó el olor a combustible encendido, ni el ruido de los gases que se expandían rápidamente. Hunter Instinct dio una leve alerta, que ignoró debido a que pensó que era simplemente la sed la que hablaba. Cuando su mano pálida tocó la perilla de la puerta, Izuku comenzó a escuchar un extraño sonido de timbre cuando él, junto con la puerta reforzada, fueron arrojados a la pared del pasillo más cercana con el humo de una explosión que salió de la clase y cubrió el pasillo con humo negro y espeso.
Maldita sea, Atsume. Te dije que dejaras de mezclar combustible, óxido de metal y poder de metal de esa manera. La termita no es tan fácil de hacer como para que un estudiante de primer año pueda resolverlo. Gritó una voz masculina desde el interior de la habitación. El marco del hombre que salía del aula era el de Igari, o prohéroe Power Loader. Izuku tal vez sería fanático de su corazón si no estuviera tan ocupado moviendo la puerta de metal de su marco. Será mejor que reces mucho para que alguien no haya sufrido lesiones, de lo contrario te meterás en muchos problemas, señorita. El humo hizo mucho para detener la vista, por lo que el profesional golpeó el suelo con el pie varias veces antes de colocar su mano desnuda en el mismo lugar y esperar unos segundos. Muy pronto, Igari se movió a la posición actual de Izuku como un misil buscador de calor, aunque el vampiro ya estaba levantado, con una puerta de metal a su lado. El humo alcanzó el techo, y para probar el punto de vista de Oa sobre tener los mejores cursos, pronto se activaron los ventiladores, dispersando el humo en cuestión de momentos, permitiendo que el maestro acceda al daño. La puerta había sido arrancada de sus goznes y un poco de hollín marcaba el marco de la puerta, pero por lo demás todo parecía estar bien. ¿Estás bien, chico? Esa puerta tenía algo de velocidad. El profesional le preguntó al vampiro, pero el adolescente de cabello verde negó con la cabeza. Está bien, señor. No me lastimó. Además, no será Mei si no hubo una explosión de vez en cuando. Izuku bromeó, golpeando la puerta varias veces y mostrando una sonrisa irónica. Power Loader bajó la cabeza y suspiró, asintiendo levemente a las palabras del adolescente. No sabes ni la mitad, niño. Segundo día del año y la niña ya está tratando de abordar proyectos de segundo año. Juro por Dios que uno de estos días me va a dar un infarto. El maestro se quejaba más de sí mismo en este punto, pero Izuku logró entender todo lo que dijo el profesional. Se rió entre dientes, ya que todas las quejas parecían cosas que Atsume haría, no porque fuera mala, sino solo porque quería mejorar sus habilidades mecánicas y de construcción. Parece que conoces a mi niña problemática, niña. ¿Eres amiga de ella o algo así? La pregunta fue pronunciada en un tono bastante casual, haciendo que el héroe se preguntara desde cuándo podía mantener conversaciones como esta sin asustar a sus maestros. Fue increíble, seguro. Sí, conocí a Mei hace un tiempo. Ella puede ser un poco salvaje, así que hay que tener cuidado con la pieza de Izuku. Fue interrumpida cuando un misil de cabello rosado se estrelló contra su pecho. Pecas, te estaba extrañando. ¿Cómo es que no lo visitaste el primer día? Estaba lleno de bebés increíbles que quería presumir. Igari-sensei tiene un montón de increíbles herramientas eléctricas que nos permite usar para hacer bebés súper lindos. Tus planos finalmente pueden salir del papel, Pecas. ¿No eres feliz? Podemos hacer un montón de bebés increíbles juntos aquí. Hablando con una ametralladora como de costumbre, Mei lo golpeó con una andanada de palabras antes de que pudiera recuperar su postura. Incluso Power Loader se sorprendió, considerando que Mei solía ignorar a todos y todo lo que la rodeaba a menos que tuviera que lidiar con la fabricación de elementos de apoyo. Incluso él, su maestro, solo podía mantener su voluble capacidad de atención durante un tiempo limitado. Y aquí estaba este niño, haciendo que su hijo problemático pareciera un cachorro. Cachorro levantado y desquiciado, pero un cachorro al fin y al cabo. Puedo ver que ustedes son buenos amigos. Bueno, entonces, gracias por alejar a este pequeño mono grasiento de mi clase. Los otros ya se habían ido hace mucho tiempo, pero ella se quedó aquí para terminar algunos detalles finales de su proyecto. Eso fue hace 5 minutos. Supongo que puedes hacer que se vaya a casa para tratar de lavar el aceite del motor. Oculta como estaba, la súplica del maestro pasó al hemomántico. Sí, señor. Llevaré a Mei a casa. Izuku asintió, acariciando las rastas de la niña y logrando pacificarla lo suficiente para que solo rebotara en lugar de tratar de regresar corriendo al aula del curso de apoyo. ¿Escuchaste a Power Loader Sensei? Es hora de ir a casa. Su fase desencadenó un fuerte gemido para dejar a la chica. No puedes hablar en serio, Pecas. Estaba a punto de hacer termite. ¿Sabes lo que podría lograr con termite? El siguiente paso sería tratar de reducir el ruido de la explosión, ya que romper las cargas no es suficiente.
romper las paredes reforzadas, pero eso ya me da una idea para nuestro próximo bebé. Todavía estaba trabajando en los nanitos para tu sangre y como no puedo encontrar una forma adecuada de hacer que aceleren tu percepción, quería atraparte. Algo más que sería útil en el campo. Estaba pensando en términos de un escudo portátil, pero esos son pesados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal? La chica continuó hablando, su diatriba sin parar e Izuku la guió ligeramente lejos de la clase. Power Loader le dio un pulgar hacia arriba, antes de ahuyentarlo con gestos con las manos. Dios mío, ese niño llegó en el momento adecuado. El profesor volvió a entrar en la clase y se dirigió al escritorio de su niño problemático. El hollín cubría la madera reforzada de su puesto, pero las herramientas y los planos pegados en las paredes no sufrieron daños. La mayoría de las hojas tenían buenos artículos, lo suficientemente buenos como para venderlos en el mercado y obtener algo de efectivo si la niña estaba contratada con una compañía de apoyo o incluso si vendía sola con solo una licencia. El maestro sonrió ante los muchos recuerdos de sus años de novato, viendo algo de sí mismo en la niña. Él no poseía la pasión ardiente que ella tenía, pero amaba construir a su manera. Que ella fuera un genio único que solo aparecía una vez por generación, lo ayudó a tener orgullo de ser maestro. Power Loader recogió uno de los planos de las paredes y comenzó a leer los detalles, levantando una de sus cejas cuanto más leía el proyecto completamente descrito. Un traje de exoesqueleto similar al suyo, solo que mucho más compacto y especializado en sigilo en lugar de rescate. Todo parecía mejor entre diseños militares para la guerra en lugar de una mesa desordenada de primer año. Que el traje se basara en una persona específica en mente hizo que el maestro tuviera más curiosidad sobre quién era el joven de cabello verde que parecía ser capaz de mover todos los hilos de su niño problemático. Tenía que hablar con Aizawa y Ken sobre esto, estarían tan celosos de él cuando ya podría presentarle a Netsu un prodigio como Mei. Y hablar con este niño Midoriya estaría bien, tal vez podría terminar con 2 prodigios en su port. Hecho con la plena cooperación del aficionado e ingeniero entusiasta, Izuku Midoriya. XXX. XXX. Izuku, reforzar el forro de tu abrigo con placas de rinoceronte lo haría demasiado pesado. Sé que puedes cargarlo, pero usar algo tan voluminoso podría afectar tu movilidad. Creo que, a menos que uses el exoesqueleto, mantener tu disfraz de héroe sería lo mejor. Mei le explicó, muchos planos y papeles esparcidos sobre su escritorio para respaldar sus afirmaciones. Era diferente de lo que esperaba, ya que normalmente la chica estaría muy dispuesta a modificar elementos de apoyo o disfraces. Él respondería, pero estaba ocupado. Una bolsa de sangre colgaba de su boca, casi vacía de su contenido, mientras limpiaba la piel expuesta de sus hombros con una toalla. Estaría más que feliz de haber hundido sus colmillos en la tierna carne de Mei y beber de su rica sangre, pero sería un sacrilegio mezclar su líquido vital carmesí con aceite de motor y grasa, siendo el resultado final su estado actual. Se paró detrás de la chica, frotando y limpiando los hombros de Mei mientras ella se concentraba en sus proyectos. Era relajante, su extraña amistad hacía que él no se convirtiera en un tonto torpe con la mera vista de más atractivos para la vista. Escupió la bolsa plástica de sangre usada en el basurero cercano, enfocando sus ojos en la piel recién limpiada de la niña. Todavía había algunas manchas de grasa y aceite, las capas realmente difíciles de quitar. Existía la opción de una ducha completa, pero era imposible sacar a Mei del escritorio de dibujo a menos que estuviera trabajando en otro proyecto. Un Instincts trajo una ilusión a su mente, vapor y agua junto con 2 cuerpos, e Izuku se mordió el labio inferior para frenar los pensamientos maliciosos. Apenas se dio cuenta de que Mei había dejado de trabajar de alguna manera, su bolígrafo estaba inmóvil sobre el escritorio cuando se volvió hacia él. Sus ojos se fijaron en su marco, la chica detuvo su habitual torrente de palabras para decirle. Tragó saliva, encontrando difícil mantener sus ojos enfocados en los de ella y no en su cuello. Ella se puso de pie sin decir una palabra y capturó su muñeca. Mei. Ella tiró de él, la acción sirviendo como un recordatorio de que estaba acostumbrada a los pesos pesados, obligándolo a sentarse en la silla donde ella estaba previamente. Un movimiento rápido y ella se sentó en su regazo, su suave trasero inmediatamente hizo que inhalara aire.
Inclinándose hacia atrás sobre su abdomen, Atsume presentó su cuello inclinando la cabeza hacia adelante y manteniendo a un lado sus rastas rosas. Aquí, Pegas. Puedes dejar de contenerte ahora. Lo había leído tan fácilmente. Se dio cuenta de que quería sangre fresca en lugar del sabor aburrido de las comidas proporcionadas por el hospital. Cualquiera que fuera el caso, se lo agradecería más tarde. Comenzando primero por lamer el área de la que iba a beber, lamió la totalidad de su hombro derecho, su saliva adormeció a la chica e hizo que su corazón latiera cada vez más. Gracias KHHH yo HHH, Mei. Dijo entre lametones, su lengua bailando por toda la piel asignada. La niña no respondió, su mano agarró el bolígrafo que había dejado caer previamente y volvió a trabajar en sus proyectos. No te preocupes, Pegas. Lo dije antes, ¿verdad? Que si querías beber, eras libre de hacerlo en cualquier momento. Su respuesta fue suave y dócil, muy diferente de la habitual de Mei. El contraste hizo que él quisiera intimidarla un poco, para ver qué otras reacciones podía obtener de ella. Sus colmillos la rozaron, sin fuerza para perforar la piel, y ella se estremeció en el lugar. El proceso se repitió unas cuantas veces, cada respuesta emocionaba más y más al vampiro. Casi olvida la razón original, pero un Ter Instincts le recordó al adolescente que tenía que alimentarse. Poniendo más presión sobre su mordida, Izuku finalmente hundió sus colmillos en la chica. Mei se estremeció y tembló ante sus atenciones, soltando un suspiro acalorado. Se retiró un poco, permitiendo que la sangre fluyera de la herida a su boca y haciendo que Izuku resoplara de placer mientras el dulce néctar bajaba por su garganta. Su enfoque estaba en satisfacer su sed, el adolescente nunca notó la forma en que Mei comenzó a balancear sus caderas o las respiraciones humeantes que salían de su boca. Su bolígrafo una vez más rodó sobre el escritorio, siendo olvidado por la chica a favor de enfocarse en la sensación de la lengua del vampiro. La suerte estaba de su lado, la madre del vampiro optó por trabajar en un turno extra de acuerdo con la nota en el refrigerador, por lo que la niña permitió que un fuerte gemido saliera de su boca. Los oídos de Izuku se animaron con el sonido, un Ter Instincts trabajando a su favor. Su enfoque todavía estaba en beber lentamente su parte de sangre, pero su cuerpo estaba lo suficientemente libre. Su mano derecha agarró la cintura de Mei y su izquierda aseguró su hombro, sus propias caderas coincidiendo con el movimiento de la chica encima de él. Otro gemido salió de la boca de Mei, la chica se abrió completamente al toque del adolescente de cabello verde. Sus caderas coincidían en su movimiento. El sudor comenzó a acumularse, haciendo que la piel de Mei brillara y se volviera mucho más seductora para el vampiro, su olor invadió sus fosas nasales y su sabor inundó su lengua. Dejó de chupar su sangre y pasó la lengua por los agujeros que quedaron, haciendo temblar a la chica durante unos segundos en su regazo antes de que se desplomara contra su cuerpo, jadeando pesadamente. El mismo Izuku estaba cubierto de sudor, su sed finalmente satisfecha. Un Ter Instincts, sin embargo, estaban llamando a otro tipo de hambre. La chica sonrojada en su regazo, el hombro sobreexpuesto y la tirantez en sus pantalones eran todas llamadas de que se había excedido en la gratitud de Mei. Intentó moverse, pero las manos temblorosas de Atsume lo agarraron de los brazos. No te muevas ahora, Pegas. Solo quédate quieto. Sus palabras parecían mezcladas con miel y parecía estar cabalgando sobre el resplandor de algo. Sabía lo que era, estaba a punto de tener uno también, pero su mente se negaba a creer que él había sido la causa. Pegas. Mei lo llamó. Eso se sintió realmente bien. ¿Puedes sentirte así de bien también? ¿Puedo hacerte algo que te haga sentir tan bien? La mente de Izuku casi se quedó en blanco ante esas palabras. Su relación con Mei era extraña, pero era algo de ellos, que solo ellos podían entender. Mei estaba haciendo esto realmente sabiendo los pasos que estaba a punto de dar. Todavía no había hecho nada lascivo con nadie más, pero era un hombre de sangre roja que había buscado estos temas una o dos veces. Tenía poco tiempo para estar morando dentro de su cabeza, Mei ya estaba activa. Ella perdió poco tiempo dándose la vuelta, sus piernas envueltas alrededor de sus costados, mientras se aferraba lo más fuerte posible a su cuerpo. Su pecho se apretó contra el de él y su cálido aliento hizo que una vez más le mordiera el cuello.
Ella gimió cerca de su oído, aumentando el placer que él sentía cuando sus colmillos sacaron sangre una vez más de ella. Fue solo un beso en su cuello esta vez. El vampiro se retiró y miró fijamente la apariencia sonrojada de la chica. Sus respiraciones humeantes solo parecían aumentar aún más la inmoralidad de su acto. Los labios de Mei captaron la atención del vampiro. Estaba a punto de decir algo más, pero fue interrumpida cuando el hemomántico presionó sus labios contra los de ella. La acción provocó fuegos artificiales dentro de ambos adolescentes, respiraciones calientes y gemidos llenaron la habitación a medida que su lujuria aumentaba junto con su audacia. Mei una vez más comenzó a mecer sus caderas, la acción le brindó mayor placer cuando sintió que un bulto en los pantalones de él presionaba contra la parte interna de sus muslos. La aspereza de su ropa era perfecta para rascarse esta nueva picazón repentina. Atsume sintió que una bobina en la parte inferior de su abdomen se tensaba demasiado, justo antes de romperse y liberar toda la energía potencial que había acumulado en un estallido. Y estalló, siendo el empujón final la lengua que invadió su boca. La lengua resbaladiza jugó con su propia lengua e hizo que Mei se separara de su beso por su cuenta. Un grito silencioso salió de su boca mientras agarraba los hombros del vampiro y apretaba con todas sus fuerzas, arqueando la espalda. Ella montó el resplandor de su segundo orgasmo por un tiempo, el vampiro esperando a que la chica se calmara mientras él también intentaba calmar sus impulsos. Su jadeo fue lo único que se escuchó por un tiempo. Atsume trató de ponerse de pie, pero sus piernas ya no le obedecieron, por lo que los adolescentes permanecieron en esa posición por un tiempo. Izuku evitó mirar a Mei, su rostro se calentó por la lascivia de sus acciones. Logró calmar su vergüenza, teniendo menos suerte con el otro. Después de 10 minutos, Mei finalmente logró reunir algo de fuerza y salió lentamente de su habitación, dirigiéndose al baño. Los oídos de Izuku captaron el sonido del roce de la ropa y luego la ducha comenzó a correr. El vampiro miraba al techo, la perspectiva de enterrar su cabeza dentro de un agujero al azar en la tierra se volvió bastante atractiva. También había algo de humedad en sus pantalones, la sensación de humedad hizo que el calor volviera a su rostro. Se quedó en su lugar hasta que el sonido de la ducha se detuvo, optando por mirar por la ventana mientras escuchaba los pasos de la chica acercándose a su habitación. La puerta se abrió y Mei entró en su habitación, su cabello húmedo suelto y pegado a su cuerpo. Ella estaba envuelta alrededor de una de sus toallas, la imagen era provocativa por sí sola. ¿Te importaría prestarme algo de ropa, Izuku? Preguntó, ya dirigiéndose a su guardarropa. Él tarareó una respuesta afirmativa, dejando que la chica eligiera lo que pudiera encajar con ella. Optó por salir de la habitación y darle un poco de privacidad a la chica. Sin embargo, Mei fue más rápida de lo que podía anticipar, ya que había terminado de cambiarse de ropa. Llevaba uno de sus pantalones de chándal y una sudadera con capucha. La ropa era una talla más grande que su cuerpo, pero aún así se las arregló para que la combinación de pantalones de chándal grises y una sudadera con capucha azul oscuro pareciera perfecta. Eso, estaba proyectando sus deseos sobre ella. Oye, ¿buscas algo? No parecía sentirse tan incómoda como él, así que trató de seguir su ejemplo y mirarla. Sus ojos se encontraron y el vampiro pudo ver el leve rubor en el rostro de la chica mecánica. Se está haciendo tarde, ¿verdad? Quiero decir, no es que tenga prisa por irme a casa o algo por el estilo, pero no me gustaría molestarte a ti o a tu mamá. Necesito irme, tener como 1000 otros bebés que quiero diseñar, así que creo que te veré mañana en la escuela, ¿verdad, Pecas? Parecía que casi había vuelto a la normalidad, aunque todavía podía sentir algo de vergüenza e incomodidad por parte de ella. ¡Qué hallazgo raro! Una Mei incómoda. Nunca pensó que viviría para ver el día. Al ver que la chica estaba a punto de salir de su habitación, salió de su ensoñación y la siguió. Déjame llevarte a casa entonces. Dios, ¿cuánto tiempo había pasado desde que tartamudeaba? Él la siguió a su lado, saliendo de su apartamento en un estado de ánimo silencioso. Se sentía algo incómodo, sus pasos resonando mientras caminaban hacia la estación de tren. Cuando estaban a punto de abordar el tren, los adolescentes se dieron cuenta de que Mei había dejado la totalidad de sus planos y su mochila en la guarida del vampiro. El humor incómodo desapareció cuando el dúo se echó a reír. XXX.
XXX. Al día siguiente. ¿Cómo es tener clases con el héroe principal, Olmigot? Izuku parpadeó mientras miraba el micrófono que de repente le empujaban a la cara. La reportera parecía ansiosa por tener una respuesta de él, el equipo de cámaras detrás de ella se enfocó en lo que fuera que diría el vampiro. El adolescente simplemente se encogió de hombros, siendo su respuesta un no sé. La mujer encontró que su respuesta era deficiente, y por lo tanto lo dejó, pensando que probablemente sería de otro curso. El vampiro se detuvo en la puerta de su escuela y esperó, observando la reacción de sus compañeros. Bakugo enojado hizo que los entrometidos se fueran debido a su temperamento. Uraraka dio una respuesta mediocre e ida aburrió a los reporteros con un largo discurso. El vampiro se permitió una pequeña sonrisa, girándose para dirigirse a su clase. Sin embargo, unos pasos después, el adolescente sintió una intensa reacción de sus Hunter Instincts, su habilidad le advirtió que alguien peligroso estaba cerca. Se detuvo en el lugar y con cuidado giró la cabeza, sus pupilas en forma de hendidura buscaron entre la multitud de reporteros algo fuera de lo común. No pudo identificar con precisión a la persona, pero la sensación general de sed de sangre estaba allí. Aizawa Sensei apareció poco después, advirtió a la prensa sobre su comportamiento y se fue. Los buitres trataron de tentar su suerte, pero para su decepción, se erigió la infame barrera de la OA, impidiendo que la prensa avanzara hacia los terrenos de la escuela. El desordenado profesor miró a la puerta de acero durante unos segundos antes de darse la vuelta y comenzar a caminar hacia su clase. Encontró a Izuku todavía de pie, el adolescente también miraba la puerta. Sus brillantes ojos carmesí le dijeron al maestro que el adolescente estaba usando su peculiaridad, por lo que el maestro simplemente lo miró y lanzó una intención asesina. Izuku inmediatamente saltó hacia atrás cuando sintió que la ola de intención asesina lo golpeaba, sus garras ya estaban afiladas y esperando la confrontación. Cuando no llegó ninguno, el vampiro dejó su postura agresiva, solo para que Hunter Instincts le gritara. Se calmó cuando notó que sus ataduras eran bastante familiares, la bufanda del arma de captura de Era Cereal. ¿Qué estás haciendo, parado y perdiendo el tiempo aquí, Midoriya? El vampiro levantó la cabeza, haciendo que su capucha se cayera de su cabeza. Sonrió irónicamente al profesor. Buenos días, Aizawa Sensei. Solo me preocupaba haber sentido algo extraño, pero supongo que fue solo una impresión. Lo siento. Regresaré a clase ahora mismo. Izuku se disculpó y trató de moverse, pero el arma del héroe todavía estaba atada a su cuerpo. ¿Sensei? El héroe miró a Izuku por un momento, su ceño fruncido hizo que el adolescente se preguntara si estaba en problemas por algo que había hecho. Así que también te diste cuenta, murmuró el héroe, sus ojos se volvieron hacia las puertas de acero. ¿Qué fue eso, Aizawa Sensei? Izuku descubrió que Era Cereal tenía reflejos monstruosos, la cabeza girando hacia él era toda la confirmación necesaria. El profesional soltó al adolescente después de unos segundos más bajo el escrutinio de su mirada. Nada importante. Ven, sígueme. No puedo arriesgarme a que llegues tarde a clase, niño problemático. Izuku asintió con entusiasmo el héroe, cayendo un paso justo detrás de él. El vampiro era perspicaz, pero ni siquiera él se dio cuenta cuando el profesional le envió sigilosamente un mensaje al director de la escuela. El usuario HighSpecs era problemático, pero el maestro tuvo que informar el hecho de que alguien entre los de primer año podía sentir la intención de matar y no convertirse en un desastre de sollozos en el suelo. Buenos días, clase. Me tomé la libertad de revisar los registros de su prueba de batalla de ayer. La mayoría de ustedes lo hicieron bien por primera vez, pero no se envanezcan. Todavía hay mucho que todos necesitan aprender para poder convertirse en prohéroes. Dijo Aizawa, sus ojos recorriendo la clase y desprendiendo mucha alegría de ese cumplido. Con eso fuera del camino, debemos volver a asuntos más importantes. Esa frase desencadenó una reacción dentro de uno, la clase se tensó para esperar el próximo truco que el maestro estaba a punto de realizar. Conociendo a Aizawa, los adolescentes esperaban algo loco, similar a su primera prueba. Recoge a un representante de la clase. ... Utilicen el método que deseen, pero no tarden demasiado.
El profesional rompió por completo las expectativas de la clase cuando solicitó la actividad demasiado normal. Su actitud indiferente se complementó con el hecho de que simplemente volvió a meterse en su saco de dormir amarillo e hizo su mejor imitación de una oruga en una esquina de la clase. Supongo que tenemos que resolver esto por nuestra cuenta. Izuku dijo, rascándose la mejilla. Jódense a todos, selecciónenme. Bakugou gritó a sus compañeros de clase, su expresión voraz era realmente un espectáculo para la vista. La clase estalló de inmediato en una conversación estruendosa, cuando todos y cada uno de los estudiantes levantaron la mano y comenzaron a gritar sus planes si fueran elegidos. Le conseguiré a los chicos todas las chicas calientes. Kaminari dijo en voz alta, sus manos haciendo un gesto supuestamente genial de pistola con los dedos. Si los elijo, mis caminos sombríos abrirán el camino para una clase más victoriosa. Tokoyami pronunció, asintiendo con la cabeza siguiendo su discurso. Monami, mollará que este árbol de clase sea bien. Yuga habló, mezclando francés y japonés y parpadeando, de alguna manera haciendo que sus parpadeos brillaran y centellearan. Todos ustedes, alto. Iida gritó desde su asiento. El cargo de presidente de la clase debe tomarse con seriedad y respeto. El hecho de que algunos de nosotros lo deseemos no significa que nadie será capaz de estar a la altura del desafío. Por lo tanto, propongo que hagamos una votación democrática para decidir un papel tan importante para nuestra clase. El adolescente hizo que la cacofonía dentro de la clase se calmara, muchos asintieron y estuvieron de acuerdo con la evaluación del adolescente alto. ¿Cómo es eso, Iida-kun? ¿No votaremos todos por nosotros mismos? Tsuyu respondió, su voz monótona y sus ojos sin pestañear. Precisamente. Si alguien logra tener más votos, eso demostrará que esa persona fue capaz de impresionarnos a todos y que la posición representativa estará en manos de alguien realmente capaz. El hermano menor de Tenya logró convencer a la clase con su argumento. Aunque Bakugou parecía estar molesto por el resultado, se quejó y lo aceptó. Luchar para salirse con la suya no funcionaría, ya que habría otros concursantes con la capacidad de igualar su potencia de fuego. Orgulloso. Sí, él era. Tonto. Nunca. Empujar su camino no funcionaría ahora, necesitaba demostrarles a los extras que él era su mejor opción cuando se trataba de liderazgo. Izuku, por su propia voluntad, estaba ocupado mirando su teléfono. Había escuchado todo el ruido y, sinceramente, estaba bien con lo que fuera que su clase decidiera. No estaba exactamente buscando el puesto de representante de la clase, apenas podía hablar sin asustar a nadie. Estaba principalmente ocupado con la gestión de sus acciones comerciales, invirtiendo una gran cantidad de dinero en Island. El ingeniero profesional y especialista en creadores de artículos de apoyo, David Shield, fue el enfoque principal de Izuku, considerando que Shield Industries estaba en un ascenso sin precedentes. Que el adolescente quisiera que el hombre también respondiera a sus correos electrónicos también era importante. Si Izuku pudiera hacer que David Shield mismo investigara True Ancestor, Izuku posiblemente podría tener una miríada de elementos de apoyo superior construidos por el hombre que creó los disfraces que usó Olmig durante su edad de oro. Si alguien pudiera diseñar ropa que pudiera resistir la fuerza física del héroe superior, podría encontrar la manera de evitar los factores limitantes de su peculiaridad. Las posibles opciones que se podían hacer con su poder eran una locura. Siendo ese el caso, Izuku casi pierde el papel que Iida le dio mientras pasaba por su silla. El vampiro levantó la cabeza y vio que todos estaban ocupados escribiendo quién pensaban que sería el mejor para el puesto de presidente de la clase, muchos sin duda escribiendo sus propios nombres. Examinó la clase rápidamente, sus ojos evaluando a sus compañeros de clase y pensando en los mejores candidatos posibles. Yaoyosoru Momo y Todoroki Shoto fueron los precursores en su mente, siendo Iida el siguiente y Bakugou la última persona. Al vampiro le gustaba Tokoyami, pero sabía que el comportamiento del adolescente con cabeza de cuervo podía molestar a las personas y no todos podían superar el discurso demasiado complejo y los monólogos de Shakespeare que él podía hacer. Bakugou también estaba fuera. Izuku sabía que había más en el rubio ceniza que ser un desastre de bomba andante, pero la actitud irritante funcionaría en contra de las expectativas de un presidente de clase.
que Katsuki probablemente les diría a todos que lo hicieran, y citó vete a la mierda y sígueme, cabrones. No ayudó a su caso en la mente del vampiro. Ida era una persona bien intencionada, pero su actitud rígida y su mente estrecha eran cosas que también podían hacer que el adolescente se encontrara en situaciones problemáticas. Probablemente seguiría las reglas al pie de la letra, negándose a hacer cualquier cosa que no hubiera requerido al menos 2 abogados o la aprobación del director. El juicio rápido era un gran requisito, uno que Izuku temía que el usuario peculiar motor carecía actualmente. Eso dejó fuera a Yaoyorozu y Todoroki. Izuku miró discretamente a los dos. El adolescente heterocromático estaba actualmente sentado con la espalda recta, su rostro era una máscara de piedra que no mostraba emoción alguna. Dueño de una peculiaridad poderosa y siendo hijo del segundo rango, en Endeavor, el adolescente seguramente estaría bien informado y entrenado, pero el hemomántico nunca lo había visto interactuar con nadie fuera del trabajo obligatorio. No es exactamente material de líder. El usuario peculiar de creación era el único que quedaba. La chica mostraba la imagen de una líder adecuada, alguien a quien podías seguir y en quien podías confiar para dar consejos sólidos. Su impresionante demostración de habilidades en la prueba de batalla se sumó a su puntaje en la mente del vampiro, el hecho de que ella también era una estudiante de recomendación también era algo que él tenía en cuenta al tenerla en cuenta. Sus opciones se redujeron a un único candidato, Izuku escribió el nombre de Yaoyorozu en el papel y esperó a que Ida lo recogiera. El adolescente alto lo hizo y comenzó a escribir los nombres en la pizarra. Izuku esperó el resultado, con cierta confusión en su rostro, cuando notó que su nombre tenía un voto. ¿Quién votó por mí? Él se preguntó. A medida que los nombres comenzaron a acumularse en el tablero, sucedió algo asombroso para el vampiro. Obtuvo otro voto. Yaoyorozu Momo, 3 votos. Midoriya Izuku, 3 votos. El resto de los nombres tenían un voto, y Ida y Uraraka tenían 0. Los estudiantes varones parecían completamente derrotados por el hecho de que nadie había votado por él. Izuku estaba atónito. ¿Cómo se las había arreglado para adquirir 3 votos? 3 de los 16, los votos por Yaoyorozu. Tanto el vampiro como la belleza se pararon frente a la clase, sus posiciones serían decididas por otra votación. Llamo mierda de mierda a esta votación de mierda. Bakugou se levantó de su lugar con furia, pero una mirada de Aizawa, incluso con el profesor todavía dentro de su acogedor capullo en el suelo de la clase, fue suficiente para que el rubio ceniza se sentara. Sin embargo, sus dientes rechinantes resonaron en voz alta, su disgusto era claro para que todos lo escucharan. Izuku todavía estaba atónito por la votación. La gente lo había encontrado digno de confianza. Esa fue la primera vez en su vida escolar. Claro, el detective Tsukauchi había confiado en Izuku desde el principio, pero eso tenía más que ver con su peculiaridad detección de mentiras. Habían valido la pena sus esfuerzos y la gente no encontraba su apariencia demasiado espeluznante. Cualquiera sea el caso, él todavía estaba fuera incluso cuando llegó el segundo grupo de votos y estaba detrás de la chica por un amplio margen de votos. Yaoyorozu Momo, 12 votos. Midoriya Izuku, 5 votos. Incluso con la diferencia de votos, era impresionante que la gente hubiera logrado confiar en él y seleccionarlo para vicepresidente. Me alegro de que hayas arreglado eso antes de que terminara la clase. Dijo Aizawa, poniéndose de pie y permitiendo que los dos adolescentes regresaran a sus sillas. Yaoyorozu asintió y caminó con delicadeza hacia su lugar, con una sonrisa en su rostro. Todavía se las arregló para mantener el aura de clase alta, pero Izuku podía leer en su lenguaje corporal que estaba llena de vida, la felicidad casi exhalando de su cuerpo. Se las arregló para no disfrazarse de Ida mientras regresaba a su escritorio, ignorando la mirada ardiente de su compañero de bombarderos. XXX. XXX. Llegó la hora del almuerzo e Izuku siguió su rutina habitual. Eligió su comida de lunch rush en la cafetería y procedió a encontrar una mesa vacía en un rincón donde pudiera comer tranquilamente. Su termo volvió a llenarse. El hospital había entregado un lote de bolsas de sangre a la escuela según sus requisitos, el papeleo había sido lo suficientemente complicado de llenar, por lo que no tenía que preocuparse por quedarse sin su nutrición especial. Tomando su asiento, el vampiro comenzó su comida.
carne de cerdo frita y verduras en escabeche con una guarnición de arroz blanco y sopa de miso. La sangre es un adicional para frenar la influencia de un Ter Instinct y satisfacerlo verdaderamente. Estaba en medio de un largo sorbo de la petaca cuando Tokoyami se sentó en el lugar disponible frente al vampiro. Supongo que estás más feliz con tu puesto actual, compañero observador del abismo. Exclamó el cabeza de cuervo, dejando su bandeja de comida. No esperaba que la gente me eligiera por eso. Quiero decir, mírame. El vampiro se señaló a sí mismo con sus palillos. Nuestra clase podría estar impresionada por su maravilloso espectáculo durante la prueba de batalla. No muchos de nuestros compañeros de clase podrían lograr una victoria solos, dadas las circunstancias. Tokoyami dijo, cruzando los brazos sobre su pecho y asumiendo una pose pensativa. La conversación del dúo continuó por un tiempo. Izuku sacó un cuaderno de su chaqueta y le mostró algunas ideas a Tokoyami. El adolescente de cabeza negra quedó impresionado por las notas. Aunque la mayoría eran teorías, el vampiro se las había arreglado para obtener la mayor parte de la información correcta con solo un vistazo a su peculiaridad. Sin embargo, en poco tiempo la cabeza de Izuku se volvió en la dirección de los pasos entrantes. El adolescente con cabeza de cuervo siguió la mirada del vampiro y vio al grupo acercándose a su mesa. Ida, Uraraka y Tsuyu se acercaron a la mesa donde moraban los dos. Hola, Midoriya-kun, Tokoyami-san. El adolescente más alto los saludó. ¿Podemos unirnos a ti? El chico casi se inclinó para terminar su pedido. La bandeja de comida lo detuvo antes de que dejara caer su comida. Hola, Izuku-kun, Tokoyami-san. Uraraka sonrió al dúo. Izuku y Tokoyami intercambiaron miradas antes de que ambos asintieran al grupo. Eres muy bienvenido a unirte a nosotros. Tokoyami respondió mientras Izuku usaba su cabeza para indicarle al grupo que eligiera sus asientos. Ida se sentó en la silla al lado de Tokoyami mientras que Uraraka optó por sentarse al lado del vampiro. Tsuyu optó por sentarse al lado de la morena. ¿Cómo se siente, Izuku-kun? ¿Ser vicepresidente de la clase? Preguntó Uraraka, llena de entusiasmo. El hecho de que ella realmente estaba cavando en su arroz era prueba de que la comida del lunch rush era realmente buena. Barato también. El vampiro tomó un sorbo de su petaca antes de responder. No puedo decir que me sienta tan diferente, pero seguro que fue una sorpresa. Estaba seguro de que Yaoyorozu-san sería un candidato, pero me imaginé a alguien más como vicepresidente. Explicó, tomándose un breve momento para comer más de su carne de cerdo. ¿Por qué? Cuando pensamos en actuaciones notables, recordamos tu juicio de batalla y las siguientes explicaciones. Todo Migt-sensei parecía realmente preocupado cuando comenzaste a predecir el resultado de todas las batallas. No puedo ver a nadie más siendo el viceclase. Presidente. Incluso podrías haberte convertido en presidente. Ida mencionó, tomándose un tiempo para limpiar el empañamiento de sus anteojos mientras comía un tazón de ramen de carne. Ida-kun tiene razón. Fuiste súper genial cuando peleaste contra Kirishima-kun y Zero-kun. Y también eres muy inteligente. Me dijiste todas esas estrategias y consejos después de mi batalla que siento que si estuviéramos en un grupo, nunca perderíamos. Incluso contra Bakugou-kun. Hablando de él, se enfadó mucho cuando ganaste la vicepresidencia. Ochako habló de una vez, sus manos moviéndose como para imitar sus acciones durante la prueba de batalla. Izuku se sintió algo cohibido, sonrojándose un poco. Su piel estaba adquiriendo un poco más de color desde que desarrolló Daywalker, pero nunca duró lo suficiente como para broncearse. Estaba a punto de decir algo, pero un Ter Instinct se activó y el adolescente sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo. La intención asesina se disparó desde alguna dirección en las puertas de entradas y su memoria del mapa de la escuela era correcta, y el adolescente se sintió atacado personalmente. Se había vuelto un villano lo suficientemente loco como para atacar la escuela número 1 en todo Japón. Izuku notó que sus compañeros de clase lo miraban de manera extraña, preguntándose qué estaba haciendo. Antes de que pudiera explicarse, las sirenas sonaron con fuerza en la cafetería. Advertencia. Advertencia. Amenaza de seguridad de nivel 3. Se ha violado la seguridad. Advertencia. Advertencia.
Como si hubiera habido un disparo, los muchos estudiantes que llenaban la cafetería comenzaron a desalojar apresuradamente las instalaciones. El único problema con eso fue que todos los estudiantes tenían la misma idea y se apresuraron a salir de la habitación a través de las puertas dobles que claramente no estaban destinadas a esa cantidad de personas. Sus compañeros de clase estaban claramente confundidos, incluido él mismo, por la alerta. Nunca habían sido instruidos sobre qué hacer en esta situación. Demonios, no sabían que era una amenaza de nivel 3 o qué se suponía que debían hacer. Invocando su hemomancia avanzada, Izuku logró capturar a uno de los estudiantes que corrían con un grueso zarcillo de sangre. «Ori, ¿qué diablos está pasando?». Izuku casi le gritó a su compañero de clase superior. El estudiante quedó atónito por las acciones del vampiro durante unos segundos antes de darse cuenta de la pregunta. Izuku casi podía ver los engranajes girando dentro de la cabeza del adolescente mientras se reafirmaba. «No lo sabías». Una brecha de seguridad de nivel 3 significa que alguien ha invadido el campus. El estudiante de último año se fue apresuradamente, uniéndose al mar de personas que empujó y empujó para salir de la cafetería. Izuku trató de reafirmarse después de ser empujado, logrando enderezarse y evitar ser pisado por la multitud. ¿Qué diablos está pasando con todos? Si entran en pánico de esta manera, alguien saldrá lastimado con seguridad. Casi como si el destino o la suerte misma lo escucharan, la visión mejorada del vampiro capturó el momento en que Uraraka recibió un codazo de otra persona. La chica instintivamente cerró los ojos y perdió el equilibrio. El vampiro no parpadeó cuando Flash Step se acercó a ella, agarrando a la morena por los hombros y sosteniéndola. «Uraraka-san, ¿estás bien?». Izuku preguntó. La sangre de previamente envolvió su rostro y se convirtió en su máscara facial Oni, demonio/ogro. Es mejor tener un poco de sangre en la mano, o en la cara, que ser atrapado con ganas. La morena abrió los ojos y asintió hacia él, haciendo una mueca mientras se agarraba a su costado. Creo que está magullado. El vampiro dejó que más sangre se filtrara de sus brazos. Los zarcillos carmesí arremetieron contra Ida, Tokoyami y Tsuyu. Un momento después, los adolescentes fueron atraídos hacia él mientras usaba su mesa como punto seguro. «Ida-kun, ¿cuál es la situación?». El usuario de motor tenía un moretón en los labios, sin duda por un empujón o un codazo. «Midoriya, creo que vi a la prensa entrar al campus de la escuela antes de que me sacaras», respondió Ida, señalando las grandes ventanas de cristal de la cafetería. Si el pánico no hubiera hecho enojar a los estudiantes, es posible que hayan notado la entrada de la prensa. Izuku resopló, su construcción de sangre sólida se abrió para permitir que la corriente de aire saliera de su boca y también le diera una figura bastante intimidante. Toda la situación se derrumbó más rápido de lo que debería esperarse de una escuela de héroes. ¿Cómo diablos logró la prensa atravesar 3 puertas de acero sólido sin activar el mecanismo de autodefensa? Tal vez, no, ningún villano sería lo suficientemente tonto como para probar suerte cuando All Might es un maestro aquí. Con la lista completa de héroes de combate como Eraserhead, Blood King, Sniper y Midnight, intentar cualquier cosa como un ataque frontal es una estupidez que supera incluso al villano más tonto. En cualquier caso, no podemos dejar que los demás se pisoteen así. Uraraka-san. Haz que Ida-kun flote. Sus palabras confundieron a la morena, pero ella obedeció con bastante facilidad. Las yemas de sus dedos tocaron a Ida e hicieron flotar al adolescente más alto. El mismo Ida estaba confundido sobre por qué Izuku le pediría a la chica que eso sucediera, pero pronto la idea hizo clic en su cabeza. «Supongo que entendiste el punto», preguntó Izuku, enfocando los zarcillos de sangre en un solo tentáculo, que estaba envuelto alrededor del usuario de la peculiaridad motor. Las chicas y Tokoyami estaban aseguradas por los engañosamente fuertes brazos del vampiro. Un movimiento de cabeza más tarde, Izuku se estaba preparando para lanzar al adolescente más alto, que acababa de terminar de quitarse los zapatos y exponer sus motores de pantorrilla. «Tokoyami. Quiero que vayas a las ventanas y confirmes lo que está pasando allí. Supongo que Dark Shadow es bastante sólido, ¿verdad?». El adolescente asintió a la pregunta y entendió lo que quería decir Izuku.
Ejerciendo su dominio sobre su peculiaridad, Tokoyami invocó a la criatura que habitaba dentro de él. Con un salto ayudado por el poder de su peculiaridad y un impulso de uno de los zarcillos de sangre de Midoriya, Tokoyami se elevó por encima de la multitud de estudiantes y rápidamente voló hacia la ventana de cristal. Se aferró a la parte superior del panel de vidrio, teniendo una vista completa de Aizawa Sensei y Present Mic haciendo todo lo posible para detener a la prensa en lugar de obligarlos a salir de los terrenos privados. Con su misión completa, Tokoyami se aferró a la parte superior del panel. Dark Shadow, señala Midoriya, nuestro deber está completo. Sí, jefe. La sombra viviente sacudió uno de sus miembros sombríos, captando la atención del vampiro. Iida-kun, es hora de ser un héroe. Izuku dijo, ya escuchando el ruido de los motores dentro de las pantorrillas de Iida. Estoy de acuerdo, Midoriya-kun. Gracias a la ingravidez de Iida, a Izuku le resultó fácil poner fuerza en el lanzamiento. Efectivamente, Iida también salió a navegar por el aire, pero debido a su peculiaridad, el adolescente adquirió una velocidad mucho mayor. El único problema era que no podía detenerse repentinamente, sumado a su velocidad actual, Iida golpeó justo sobre la puerta de salida, el ruido atrajo la atención de la multitud. ¡Atención! Todo está bien. Es solo la prensa. Ni un segundo después, ocurrió una explosión justo en medio de la multitud, lo que hizo que muchos de los estudiantes se sobresaltaran. Izuku reconoció el olor agredulce. Jados extras, ¿qué mierda te pasa? Bakugou también parecía tener sus planes para dispersar la confusión, aunque habló en su habitual forma rabiosa. Ni puedo confiar en ti para evacuar como estás entrenando en la puta mejor escuela de héroes del país. Más explosiones siguieron su ejemplo, ninguna poderosa o ardiente para lastimar a nadie, su enfoque actual está en su fuerte ruido y estilo. Estudiantes de la OA, formen líneas ordenadas. No podemos comportarnos así cuando somos la próxima generación de héroes. Nos habríamos avergonzado mucho si la prensa hubiera capturado nuestro error. Actúen de acuerdo con nuestro estatus como héroes en formación. La voz de Yaoyorozu resonó desde un megáfono, sin duda su creación. Su discurso, con mucho, fue el más profesional, tanto reprendiendo a los estudiantes por su pánico como ofreciendo consejos. El pánico de antes se calmó y los estudiantes comenzaron a ayudar a los que sufrieron heridas durante el caos. Uraraka se volvió hacia Tsuyu con una sonrisa y el dúo hizo un choque a esos 5. El moreno se dio la vuelta para felicitar a Izuku por su plan. 1. Era una clase de primer nivel, su respuesta a este incidente prueba que realmente eran dignos de su estatus como estudiantes del curso Ero. Su temple se pondría a prueba aún más, un incidente que haría que la clase fuera famosa internacionalmente. Sin embargo, por ahora, el enfoque del usuario peculiar Zero Gravity era encontrar al que la había ayudado. Ella solo lo encontraría después de que la confusión fuera realmente resuelta. XXX. XXX. Tan pronto como Izuku escuchó el crepitar de las pequeñas y reveladoras explosiones características del rubio ceniza, el vampiro estaba seguro de que el evento se calmaría. Después de eso, usó abundantemente Flash Step y su sigilo para abandonar el lugar y buscar en los terrenos de la escuela. Hunter Instinct estaba reaccionando fuertemente a algo, e Izuku estaba apostando todas sus fichas a que la cruel intención asesina de antes tenía que ver con eso. Su sangre corría rápidamente dentro de sus venas y arterias, casi rogándole que usara su hemomancia. Corrió por los pasillos de la escuela, haciendo todo lo posible para encontrar cualquier tipo de pista que lo guiara. El vampiro casi pasó corriendo por uno de los muchos pasillos de la escuela, pero antes de que lo hiciera, el fuerte olor a formaldehído golpeó sus fosas nasales. El olor acre del gas significaba que alguien estaba usando formalina, un químico que se usaba para preservar los cuerpos. El vampiro redobló sus esfuerzos, siguiendo el fuerte olor sobrante hasta que lo llevó a una oficina. Izuku dejó que la sangre se filtrara de su piel, cubriendo lentamente sus piernas y brazos en una armadura carmesí que fluía. También comenzó a aprovechar el efecto de su habilidad más reciente, que había adquirido después de cultivar el factor de peculiaridad en la sangre de Kirishima. La habilidad no estaba completa, tendría algún uso si se empujaba a sí mismo.
Agradeciendo al cielo que había terminado su termo hoy, Izuku aprovechó el factor de peculiaridad de endurecimiento, haciendo que su armadura carmesí adquiriera una forma más consistente. Todavía parecía suave, pero Izuku estaba seguro de que podía causar un daño grave, ya sea ataques contundentes o cortes cortantes. Antes de que pudiera derribar la puerta de la oficina, Izuku sintió que una ola de debilidad lo golpeaba, su control sobre hemomancia avanzada fallaba de inmediato y dejaba que la totalidad del líquido vital se derramara inútilmente en el suelo. Las punzadas de hambre lo golpearon de inmediato, pero la sensación de vacío que lo oprimía era mayor. Izuku podría recibir enormes cantidades de castigo, siendo regeneración de alta velocidad el salvavidas que podría hacerle superar lo que podría considerarse fatal para muchos. No era arrogante al decir que su peculiaridad lo convertía en un inmortal efectivo, pero Izuku podía encogerse de hombros ante cualquier cosa menos que le volaran la cabeza. Ahora mismo, se sentía expuesto a la muerte. La mera luz del sol que iluminaba la mitad del pasillo ahora parecía un veneno venenoso que corroería al Izuku actual hasta los huesos. El resfriado que también venía con la pérdida de una gran cantidad de sangre también lo molestaba, probablemente con anemia. Todo eso sucedió debido a una mirada rápida de Aizawa-sensei. Midoriya, tenemos que hablar. El brillo dentro de los ojos del hombre hizo que Izuku temiera por su vida. Sangre para el dios de la sangre de Ryujin Mao. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 08. Problemas carmesí segundo. Izuku estaba temblando. El sentimiento de impotencia que lo estaba afectando era diferente a todo lo que había sentido antes. La intimidación de Bakugou fue pan comido en comparación con esto. Al menos el vampiro podía regenerarse, las quemaduras y los moretones nunca duraban lo suficiente, aunque el dolor siempre estaba ahí. En general, sus problemas siempre fueron manejables. No esta vez. Bajo la poderosa mirada de Erasure, el vampiro se sintió más cerca de la muerte que nunca. Regeneración de alta velocidad fue una habilidad desarrollada que aseguró que Izuku podría seguir luchando incluso en las situaciones más terribles, pero una mirada fue todo lo que necesitó para volar sus poderes y confianza directamente al suelo. Después de estar sujeto al escrutinio de su maestro de salón durante unos segundos más, Izuku sintió que los ojos del maestro se movían a otro lado, lo que permitió que True Ancestor volviera a trabajar sin restricciones. Izuku inmediatamente tocó la sangre acumulada en el suelo, con la esperanza de que no se hubiera degenerado. Todavía podía sentir la mirada del maestro sobre su marco, pero lo importante era que Erasure no había activado su peculiaridad. El vampiro logró recuperar aproximadamente la mitad de la cantidad de sangre que había perdido. Se sentía mareado, su fuerza se había agotado mucho más de lo que podría considerarse aceptable, o seguro, y la sed lo golpeó con toda su fuerza, sus ojos adquirieron un brillo carmesí. Midoriya. La voz severa de Aizawa hizo que el vampiro volviera a la plena racionalidad. Tienes 5 minutos para explicar por qué estás aquí. El profesional podía parecer un vagabundo, pero Aizawa podía sacar una de las expresiones más intimidantes que había visto. Sensei, sentí que algo extraño se acercaba a la escuela. Ese extraño incidente con los medios de comunicación invadiendo el campus debe haber sido algún tipo de distracción, sentí una intención asesina dirigiéndome hacia aquí, lo juro Sensei. Izuku tomó algunas respiraciones profundas para estabilizarse. La sed hizo que su visión parpadeara en rojo y los Hunter Instincts le gritaban a Izuku que corriera y creara la máxima distancia entre él y el prohéroe. Este es el hombre que casi me mata. Él es un prohéroe. La precaución es imprescindible, y yo sospechaba. La bestia interior le susurró al oído, la línea de pensamiento parecía tener vida propia, pero el hemomántico la retuvo en la jaula de hierro de su mente. Colocó sus iris verdes en los ojos negros y sospechosos de Aizawa, enfocando toda su mente en la lógica. Por supuesto que el profesional sospecharía de él. Escondido cuando se suponía que todos los demás estudiantes habían evacuado o regresaban a sus clases, su comportamiento era la definición misma de sospechoso. Si pudieras sentir el peligro, debes tener sentidos muy afinados. Siendo ese el caso, ¿por qué te dirigirías hacia el peligro? Izuku casi se estremeció cuando su maestro hizo la pregunta. El vampiro cerró las manos con fuerza, sus uñas desafiladas se clavaron en sus palmas y perforaron la piel.
Desarrollé algunas habilidades nuevas recientemente y pensé que podría detener al perpetrador. Simplemente, mi cuerpo se movió por sí solo. El adolescente respondió con sinceridad. O lo más cerca que pudo de ser completamente sincero. La mayor parte de la razón era capturar al enemigo dañino potencial antes de que pudiera lastimar a sus compañeros de clase. Mesmeriza y coagulación eran habilidades casi artesanales para someter sin mucho alboroto. La pequeña parte que Izuku se guardó para sí mismo fue el hecho de que sus instintos le decían que la invasión de su territorio era absolutamente inaceptable. Aizawa continuó mirándolo por unos momentos más, ambos mirándose a los ojos para ver cualquier indicio de falsedad. Por el lenguaje corporal del maestro, parecía que Izuku estaba a salvo de la expulsión, pero era un profesional del sigilo. Fingir su propio lenguaje corporal debería ser bastante fácil para el hombre. Después de lo que pareció una eternidad, que en realidad fueron solo 3 minutos, el profesional suspiró mientras dejaba caer los hombros. La acción indicaba que toda la tensión había abandonado su cuerpo. Izuku casi sonrió, pero otra mirada y un golpe en la cabeza fueron suficientes para detener al vampiro. Maldito niño problemático. Eres un aprendiz, se supone que no debes ir de cabeza a situaciones peligrosas. Si puedes sentir una intención asesina, huye de ella, no vayas hacia ella. El héroe se quejó, murmurando mientras caminaba por el pasillo de regreso a su salón de clases. Se detuvo y volvió a mirar al vampiro. ¿Qué estás esperando? Dirígete a la enfermería y consigue un poco de sangre. Eché un vistazo rápido a tus archivos, dice que estás autorizado para alimentación especial. Solo no olvides obtener un pase de pasillo de Recovery Girl. Izuku abrió mucho los ojos. El profesional realmente se había molestado en leer su archivo. La mayoría de la gente leyó las primeras líneas de la descripción de su peculiaridad y asumió automáticamente que era el vampiro clásico de romance/ficción, y claro, algunas cosas podrían ser similares, pero algunas cosas eran completamente diferentes. ¿Cómo y por qué lo afectaría el ajo o cómo se suponía que la plata lo lastimaría? Eran el tipo de preguntas que la gente le hacía. Se volvió molesto después de la 10ª vez, cuando tuviste que explicar que no ibas a estallar en confeti si te exponían a una cruz o te clavaban una estaca en el corazón. No es que los hubiera probado por curiosidad. Para nada. El vampiro miró hacia el pasillo, sus ojos posándose sobre el charco de sangre que había quedado. Otro destello rojo, punzadas de hambre lo golpearon y obligaron al hemomántico a apretar una vez más su mano en un puño. No te preocupes por eso. Los robots limpiadores llegarán antes de que alguien vea eso. El profesional le dijo, pero eso no era lo que molestaba a Izuku. Sorprendentemente, podía recuperarse de eventos como estos con bastante rapidez, o más bien, había estado haciendo eso toda su vida. El problema residía en su excesiva confianza en verdadero ancestro. Su dependencia constante de hemomancia avanzada provocó la situación actual, los dolores de hambre lo golpeaban debido a la pérdida de sangre. Incluso ahora, Izuku estaba mareado por el evento en el que se perdió una gran cantidad de sangre debido a que le quitaron el control. Izuku era un depredador, evolucionar y mejorarse a sí mismo era algo que hacía inconscientemente. Afortunadamente, el evento había ocurrido dentro de los terrenos de la escuela y con un maestro para detenerlo en caso de que sus Hunter Instincts decidieran actuar mal. Normalmente era sensato, pero tal como estaba, su sed resultó en que el vampiro terminara con una idea tan retrasada que parecía que fue por la intervención de Dios que no le habían hundido la cara. Sensei, ¿puedo beber su sangre? Disculpe, ¿qué? XXX. XXX. El regreso a clases transcurrió sin ningún problema. La mayoría de los estudiantes se preguntaron por qué Izuku había regresado a clase junto con el maestro y dónde estaba durante la evacuación. Uraraka casi se acercó para preguntarle al vampiro sobre su situación, sin embargo, el maestro de aula pronto los ocupó a todos con el trabajo, ya que su agenda ya había sido adelantada gracias a los buitres conocidos como reporteros. Toda la clase había sido objeto de una conferencia sobre protocolos de evacuación segura, considerando el desorden que había ocurrido en la cafetería. Izuku notó que las lecciones podrían haber sido mucho más duras, sin embargo, parecía que Aizawa se contuvo un poco en la intimidación. Supongo que es justo.
Quiero decir, somos de primer año en nuestras primeras lecciones. Nadie espera que seamos expertos en evacuación o control de multitudes tan temprano en nuestras carreras. De hecho, estoy temiendo por los de segundo y tercer año. Sensei tiene ese aspecto asesino como el día de nuestro examen peculiar. Izuku reflexionó para sí mismo, escribiendo algunos ejercicios de evacuación en un blog de notas al margen, mientras también tomaba notas sobre la lección que Aizawa estaba impartiendo. Después de eso, el día transcurrió sin que se desarrollaran otros eventos. No es que Izuku deseara más acción, perder alrededor del 30% de su sangre había sido suficiente acción por el resto del día. Tuvo suerte de que Aizawa Sensei de alguna manera hubiera accedido a dejarlo beber su sangre. Se había desarrollado bastante rápido, el maestro reflexionó sobre la idea por un tiempo en su mente. La mirada de concentración que tenía el maestro era impresionante, lo que hizo que Izuku se preguntara si estaba a punto de recibir un codazo en la cara por hacer preguntas estúpidas cuando tenía hambre. Sin embargo, parecía que la suerte estaba de su lado y el maestro suspiró como si aceptara un regaño invisible y ofreció un brazo después de subirse la manga. Piensa en esto como mi disculpa por lo de antes. No bebas demasiado, niño problemático. Todavía tengo lecciones que dar. La sangre de Eraserhead tenía un sabor extraño. Mientras que la sangre de la mayoría de las personas tenía un sabor agradable y rico en hierro, la sangre de Aizawa sabía extrañamente a blanco. Casi como si estuviera bebiendo alimento en pasta nutritiva. No fue un mal gusto por decir, más como inusual. No suave como la sangre envasada, sino más bien como un jugo diluido. Bebiendo su parte rápidamente, Izuku soltó el brazo de su maestro y siguió al hombre mientras regresaba a clase. Decir que fue incómodo caminar al lado de la persona cuya sangre acabas de ingerir, sería quedarse corto. Sin embargo, el prohéroe no hizo ninguna demostración visual si estaba sintiendo lo mismo, simplemente caminó a paso sedado hacia la habitación de A1. Cuando terminó el tiempo escolar, el vampiro consideró más importante cultivar el nuevo factor peculiar que corre en su torrente sanguíneo, que socializar con sus compañeros de clase. El viaje a casa fue tranquilo, el uniforme de la UA llamó la atención, pero también sirvió como disuasión contra cualquier comentario en voz alta sobre su apariencia. Cuando llegó a casa, el adolescente se dirigió a su habitación en línea recta, ignorando el hecho de que el apartamento estaba completamente oscuro. Dentro de su habitación, el vampiro apenas se quitó la chaqueta antes de abrir la mini nevera y sacar 5 paquetes de sangre, el sexto ya se estaba trabajando, para consumir mientras cultivaba. Poniendo un poco de jazz suave para tocar, Izuku se acostó en su cama y dejó que su cuerpo comenzara el proceso de descomponer el factor peculiar que se encontraba en su torrente sanguíneo. A diferencia de Mesmerize, Coagulation, o el Blood Ardent Shield recientemente adquirido, el factor peculiar perteneciente a Eraserhead era realmente difícil de romper. El himomántico nunca se había enfrentado a tantas dificultades al tratar de emular los efectos de una peculiaridad, pero Erasure estaba decidido a ocultar sus secretos al vampiro, negándose a ceder incluso con todos los esfuerzos del vampiro al cultivar el poder. Una metáfora adecuada sería una roca en medio de un río que corre. Se mantuvo firme y fuerte, dividiendo las aguas que intentaban romperlo. Después de 5 horas, más 10 paquetes de sangre y 2 visitas de su madre, que finalmente había llegado a casa, Izuku decidió que necesitaría más tiempo para descifrar los secretos de lo que hizo que Erasure funcionara. O eso, o más de la sangre de Aizawa Sensei, pero el hemomántico dudaba mucho de que el maestro estuviera dispuesto a donar más de su sangre al vampiro monstruo residente de Ura. Al encontrarse completamente despierto a las 2 de la mañana, Izuku decidió que sería bueno quemar un poco de energía. Tomó su teléfono y procedió a responder a la intensa salva de mensajes aleatorios, planos y esquemas de Mei, solo para descubrir que tenía un mensaje de un número desconocido. Mensaje de Fluffy Mochi. Oye, Izuku-kun. Ochako aquí. Logré que Bakugou-kun me diera tu número, así que pensé que sería bueno enviarte un mensaje. También le di tu número a Ida-kun, así que espero que no te importe. De todos modos, ahora puedes enviarme un mensaje cuando quieras. El vampiro leyó el mensaje mientras se cambiaba de ropa por algo un poco más cómodo para hacer ejercicio, y descubrió que tenía bastantes mensajes de números desconocidos.
Sonrió levemente ante el apropiado nombre de Uraraka en el SNC, Social Network Chat, pero su sonrisa se tensó un poco cuando se dio cuenta de que toda su clase tenía su número personal. Él tenía las suyas, considerando que ese era su trabajo como vicepresidente, y Yaoyorosu-san era casi tan diligente con las reglas como Irida, excepto sin el comportamiento rígido, pero aún así. Mensajes de Tenya Irida, Yaoyorosu Momo, Acid Queen Bubblegum, Kool Spark Gui, Explosión Lore, guardado como Explosión Idiot, Y. Muchos nombres y muchos mensajes diferentes, el vampiro los reconoce y los etiqueta casi instantáneamente por su estilo de escritura y apodos. Aprovechó para guardar y etiquetar todos los nombres, respondiendo a todos con simples saludos. No era espeluznante que hubiera memorizado sus números, pero nunca los hubiera guardado en su lista de contactos. Terminó rápidamente con eso, recogió sus auriculares y salió del apartamento una vez más, disfrutando del aire fresco de la noche. Después de algunos tramos ligeros, el vampiro comenzó a correr y se dirigió hacia la playa de Dagobah. Se había encargado de seguir viniendo a verificar la situación del lugar y luego de algunas amenazas a la prefectura municipal, le habían otorgado derechos judiciales sobre la playa. Si bien no podía reclamar el lugar como privado y prohibir que alguien ingrese al lugar, Izuku podría construir cualquier cosa allí y cualquier persona que atrapara tirando basura en el lugar podría ser multada tanto por destrozar la propiedad pública como por dañar la propiedad privada. Fue bastante complicado y aburrido explicarlo, pero la forma más fácil sería imaginar la playa como un negocio. Mientras que la prefectura, así como el Estado japonés, poseían la playa de Dagobah como un espacio público abierto a cualquiera, Izuku la poseía como centro recreativo. Era una gran lata de gusanos, pero en este punto al vampiro no le importaba. Tenía suficiente dinero para vivir cómodamente, considerando su habilidad con el mercado financiero y la inversión en acciones, lo que significaba que también tenía dinero para pagar abogados que ayudaran a su causa. La limpieza de la playa había mejorado el área, elevando el estado de ánimo de la población y aumentando el precio de mercado de las casas y negocios locales. También se mejoró la seguridad y la salud sanitaria, ya que el basurero literal de antes hacía que el lugar oliera mal y atrajera a algunos tipos desagradables. Unos cuantos políticos locales de poca monta trataron de imponerse, pero la hendidura y los ojos brillantes del vampiro acabaron con su actitud. Seguro que no era el hecho de que los acechaba y casualmente sabía por qué la playa se pudrió durante tanto tiempo. El jazz que había estado sonando durante la última hora fue reemplazado por una melodiosa canción de piano, que coincidía con el estado de ánimo del vampiro mientras admiraba el trabajo que había hecho en la playa. El cielo nocturno parecía derretirse en el horizonte cuando se encontró con el océano, las estrellas eran un poco difíciles de ver debido al reflejo de la luz artificial de la ciudad detrás de él, pero aún podía ver que su trabajo no había sido en vano. Las respiraciones profundas siguieron a los movimientos lentos y precisos mientras Izuku hacía los katas básicos para las artes marciales mixtas, los movimientos lo suficientemente fáciles para que los principiantes los hicieran. No era nada lujoso, unas pocas búsquedas en Google podrían llevar a cualquiera a los sitios adecuados. La respiración profunda, el movimiento lento de sus músculos, el fondo escénico y la música hicieron que Izuku perdiera la noción del tiempo. Cuando volvió en sí, el sol mostraba los primeros signos de su llegada. Fue entonces cuando el vampiro notó que estaba empapado en sudor. Detuvo su ejercicio y se enfrió rápidamente, sentado junto a las escaleras de piedra que conducían a la playa. Estaba mayormente limpio, aunque todavía se podía ver basura en forma de dispositivos electrónicos desechados o algún que otro trozo de metal. Bueno, podría ser peor. Supongo que tendré que poner en marcha el plan H, reflexionó para sí mismo, desplazándose por los muchos planos y esquemas que inundaron la memoria de su teléfono. Toda esa basura finalmente tendrá un uso que no será ensuciar la playa. Si todos pudieran ver el sol ascendiendo por el cielo, la escena de él mientras sube de las aguas, muchos pensarían dos veces su acción de arrojar basura aquí. La temprana malla de colores naranja-amarillo reflejada en las aguas azules, la calidez suave y amable que impregnaba tu piel y parecía acariciar tu alma. Si incluso él, que antes despreciaba las mañanas, podía llegar a apreciar esto, otros también podrían hacerlo. Simplemente necesitaban un empujón.
Al darse cuenta de que había pasado suficiente tiempo jugando al filósofo, Izuku regresó a casa para darse una ducha. Tenía la sensación de que hoy sería un buen día. XXX. XXX. Nuestras heroicas fundacionales de hoy serán un esfuerzo conjunto especial entre All Might y un maestro especial a la vista. Aizawa explicó tan pronto como terminaron su almuerzo. Los murmullos habituales comenzaron a brotar dentro de la clase mientras los estudiantes intentaban adivinar sus próximas actividades. Zero levantó la mano, los codos de forma extraña sobresalían incluso cuando los brazos del adolescente estaban cubiertos por la chaqueta de la escuela. Sensei. ¿Qué haremos? Aizawa, en su estado de ánimo siempre tan hecho con la vida, le presentó a la clase una tarjeta con las palabras rescate impresas en negrita en azul. No importa si se trata de una inundación, un incendio forestal o cualquier otro evento posible. Debes ser el héroe que todos necesitan, de eso se trata el rescate. Una vez más, el salón de clases se llenó de murmullos y crecientes ruidos de excitación a medida que los estudiantes comenzaban a hablar entre ellos. Izuku captó el extraño comentario de Asuitsuyu mientras expresaba su absoluta confianza en cualquier cosa relacionada con una inundación. Caminar y bromeó sobre su posible actuación con sus amigos, el grupo se puso un poco ruidoso mientras se burlaban del rubio. Aizawa cortó el ambiente agradable con la gracia de un cuchillo caliente cortando mantequilla, haciendo que el grupo ruidoso se estremeciera en su lugar mientras se encerraban al ver los ojos del héroe. Restablecido el silencio, el maestro prosiguió. Cada uno de ustedes diseñó sus disfraces, por lo que deben conocer sus ventajas y desventajas. Téngalo en cuenta cuando opte por equiparse o no, ya que podrían interponerse en su camino durante su tarea. El maestro sacó un controlador de algún lugar de su persona y con un clic, la pared detrás del héroe siseó vapor antes de retraerse y presentar las 19 maletas de la clase. La instalación está un poco lejos del campus de enseñanza, por lo que tomaremos un autobús para llegar allí. Todos ustedes están listos para irse. La pregunta parecía extremadamente fuera de lugar para alguien como era Zeread, pero el vampiro supuso que estaba dirigida principalmente a él. Después de los eventos de ayer, con la invasión de la prensa, cualquiera podría sentirse un poco deprimido, pero la situación del hemomántico había sido muy problemática. El vampiro atrapó al profesor concentrándose en él, por lo que le devolvió la mirada, el ligero movimiento de cabeza fue toda la confirmación de que el profesional necesitaba asegurarse de que el adolescente estaba bien. Se dio la vuelta para irse, demorándose en la puerta por un momento débil antes de finalmente irse y permitir que los adolescentes entraran un respiro de su actitud seria. Su maestro se fue, la mayoría de la clase inmediatamente se levantó de sus asientos y se dirigió a sus disfraces de héroe. Izuku dejó salir al primer grupo antes de levantarse de su asiento para agarrar su maletín, asintiendo con la cabeza a los demás compañeros de clase con la misma idea. Koda esperó tímidamente, Tokoyami prefirió evitar a los problemáticos habitantes de la luz y pasar el rato con su compañero observador del abismo. Kyouka y Momo se habían tomado su tiempo mientras hablaban y Todoroki estaba meditando en silencio hasta que decidió ponerse de pie. Izuku hizo un trabajo rápido al vestirse, pero evitó su abrigo. Era demasiado voluminoso y pesado, además, el sol golpeaba con bastante fuerza en este momento. Se colocó el abrigo reforzado con Kevlar sobre el brazo izquierdo y se levantó las mangas de su resistente camisa blanca abotonada. Su corbata verde también estaba aflojada, permitiéndole al vampiro un respiro. Mientras la clase se dirigía al autobús, Izuku notó que muchos habían formado pequeños grupos propios. Iida parecía querer que Izuku dijera algo, pero se contuvo por alguna razón. El vampiro se encogió de hombros e hizo un recuento, asegurándose de que todos estuvieran presentes. Yaoyorozu y Kyouka parecían absortos en su conversación, por lo que el vampiro optó por no molestar al dúo. Rápidamente terminó con su conteo, todos los estudiantes de la clase presentes. Estaba a punto de buscar a Tokoyami para hablar, pero los ligeros pasos que venían hacia él no podían pertenecer a su sombrío amigo. No por la forma en que casi podía oír el rebote de sus pasos. Oye, Izuku-kun. Tú también estás usando tu disfraz. Su declaración fue tan básica que podría jurar que la chica solo estaba tratando de encontrar algo para iniciar una conversación.
Él simplemente asintió hacia ella, cambiando su posición para disminuir el peso de su abrigo en una pierna a ambas. Tomándose unos momentos para asimilar su imagen, notó que le faltaba el casco. Agregó a ella que el tema del espacio combinaba bien con sus rasgos redondos y su actitud suave, la forma en que parecía rebotar con cada paso y su aura burbujeante de positividad. Cosquilleó algo dentro de él que hizo que le picaran los colmillos. Bueno, te envié un mensaje ayer, ya que te fuiste, pero realmente espero que no te importe que les haya dado tu número a mis amigos. Parecía suplicar, sus grandes ojos mostraban cierta preocupación de que a él no le gustara su actitud. No te preocupes por eso, realmente no me importa. Respondió, mirándola por el rabillo del ojo. Sus mejillas se espolvorearon ligeramente, sus labios cambiaron del ligero puchero que tenían a una amplia sonrisa. El vampiro escuchó algunas risitas de una de las chicas, pero decidió que era mejor ignorarlo. Algunos de los chicos también tenían los ojos fijos en su espalda, pero Izuku también ignoró a los que estaban a favor de seguirle la corriente a la chica. Intercambiaron algunas bromas triviales, el vampiro en su mayoría dejaba que la chica hablara, la mayoría sobre su entusiasmo por el rescate y que su héroe favorito era un héroe de rescate. Poco tiempo después, Aizawa les dio permiso a los estudiantes para abordar el autobús. Ida todavía parecía estar a punto de convertirse completamente en un robot, pero cuando la clase entró en su ascensor, el adolescente alto dejó caer los hombros como si estuviera aliviado y avergonzado. Izuku escuchó susurros silenciosos que dejaban al hijo menor de Tenya, muchos de los cuales tenían que ver con el hecho de que evitaba llamar a los arreglos organizados para sentarse. Una vez que el autobús salió, los estudiantes continuaron sus charlas. Izuku se sentó por casualidad entre Azuyi y Tokoyami, frente a Kaminari, Mina y Aoyama. El vampiro se tomó el tiempo para hablar con Tokoyami, los adolescentes compartían sus pasatiempos. La conversación iba muy bien, hasta que alguien agarró la manga de su camisa. Midoriya-kun. Esto puede ser una sorpresa, pero siempre digo lo que pienso, independientemente de lo que esté en mi mente. Azui, la chica con rasgos de rana, habló, su cara de póker se posó en una sonrisa casi permanente. Estaba algo sorprendido por sus acciones, considerando que esa chica lo había tocado fácilmente y parecía no tener problemas para permanecer tan cerca. Hola, Azui-san. La saludó, interesándose los demás por la conversación que estaba a punto de darse. Lo que rápidamente se volvió interesante ya que inmediatamente cortó cualquier otra cosa que él fuera a decir. Llámame Tsuyu-chan. Bueno, eso no fue repentino en absoluto. Bromeó sarcásticamente en su cabeza, su rostro no mostraba ni una onza de sus pensamientos. Antes de que él pudiera comentar sobre su interés extrañamente específico en los insultos personales repentinos, dado que los japoneses eran bastante conocidos por sus límites en relación con los sufijos, ella ya había avanzado con la conversación. Tu peculiaridad da bastante miedo, ¿verdad? Casi como la de Blood King, pero más aterradora. Algunos compañeros de clase se estremecieron. Si se dio cuenta, lo ignoró y optó por continuar enfocándose en su rostro. ¿Cómo reacciona la gente cuando les dices que puedes chupar sangre y manipularla? La pregunta parecía provenir de un lugar de genuina curiosidad en lugar de malicia. El hecho de que su ritmo cardíaco fuera mayormente estable también indicaba que estaba un poco preocupada de que su pregunta lo hubiera ofendido de alguna manera. Izuku tarareó, preguntándose qué responderle a la chica rana. Cuando era más joven, Izuku odiaba absolutamente a True Ancestor por no permitirle hacer las cosas que hacían los niños normales. Su Hunter Instinct se agudizó sus sentidos y era molesto de controlar, dejando que el niño Midoriya se ocupara de su sed. Con todo, nunca deseó que su poder fuera el problema de otra persona. Los problemas y obstáculos que había enfrentado para llegar a donde estaba eran innumerables, y sin duda habría muchos más por venir. De hecho, el día a día estaba lleno de desafíos. Incluso ahora, su cuerpo deseaba saltar sobre el cuello de la hermosa niña rana y beber de su sangre, no por su peculiaridad, sino por el simple placer de ingerir el dulce néctar carmesí. Los otros adolescentes también estaban esperando su respuesta, por lo que el vampiro exhaló y sonrió levemente mientras asumía una pose pensativa. Como muchos otros, he tenido una buena cantidad de problemas al lidiar con mi peculiaridad.
Quiero decir, mis habilidades no se parecen en nada a las de mi madre o mi padre, así que cuando comencé a manifestarlas, no tenía ni idea de cómo lidiar con ellas. Fue una verdadera situación de prueba y error, probando lo que funcionó y lo que no. Hizo una revisión rápida para ver si su audiencia improvisada todavía estaba concentrada, lo cual estaba. Quiero decir, trato con eso todos los días. Hay muchos aspectos de las peculiaridades, cada uno con su parte justa de altibajos. Simplemente acepté lo que podía hacer con la mía, y una vez que supe que esta peculiaridad es parte de yo, no lo que me define, comencé a comprender completamente lo que podría ser capaz de hacer con él. Terminó su mini perorata, extendiendo su brazo derecho a la vista de todos los que lo rodeaban. Su piel expuesta y pálida comenzó a adquirir un aspecto rojo y viscoso hasta que todo su brazo y mano quedaron cubiertos por su guante carmesí. No ves gente común que pueda controlar su sangre, mucho menos en la medida en que yo puedo. Así que no fue un desafío entender por qué la gente temía mis poderes, las peculiaridades de la sangre no son exactamente bonitas a la vista. Entiendo el razón por la que la gente teme esto, probablemente yo también lo temería si no fuera una parte literal de mí. Sus ojos miraron hacia el frente del autobús, su supuesta parada parecía estar cerca, y decidió terminar su pequeña perorata. Para dejar de perder el tiempo y responder a tu pregunta, Tsuyu-chan, la gente está demasiado asustada con mi peculiaridad o la romantizan de manera absurda. Es una peculiaridad, solo me define tanto como yo lo permito. Intentaré y es mejor hacer que la gente vea más allá de True Ancestor y vea Midoriya Izuku. Se permitió concentrarse en los demás dentro del autobús, muchos atónitos en un silencio absoluto. Kirishima, el pelirrojo, en particular, tenía la mandíbula abierta y los ojos muy abiertos, sus manos sobre su regazo se habían endurecido como una piedra, mientras el adolescente parecía querer mostrar y decir algo sobre sus propias habilidades. El rostro de Aoyama se había congelado en una sonrisa rígida que se estaba obligando a mantener, sus travesuras centelleantes brillantes olvidadas. Todos aquellos que habían escuchado su discurso parecían estar sumidos en sus pensamientos, incluso Bakugou parecía menos voraz al borde de un ataque de ira y más suave. Como un león que estaba quieto, pero Izuku agradeció al cielo por las pequeñas victorias. Todoroki, en particular, parecía estar lanzando dagas a Izuku. La mirada sería capaz de hacer que Midoriya se sintiera incómodo o consciente de sí mismo, si no fuera por el hecho de que había lidiado con villanos asesinos y un Aizawa enojado. Un Aizawa enojado era una medida difícil de superar. El vampiro podría no haber sido el mejor en etiqueta social para conocer la respuesta apropiada para el estado de ánimo actual, pero reconoció que tenía que hacer algo al respecto como responsable de crearlo. Por lo tanto, recordó la sangre de su brazo enguantado, dejando solo lo suficiente para crear una réplica bastante elaborada de una rosa. El cual se lo presentó a la chica rana, casi dejándolo caer sobre sus manos antes de que se retorciera y se convirtiera en un zarcillo de sangre. El tentáculo del líquido de vida carmesí golpeó a la chica en su nariz. En caso de duda, recurra al humor, o eso había leído el adolescente en alguna parte que convenientemente olvidó ahora. Un rubor rosado, seguido de uno más fuerte. Incluso el vapor parecía estar saliendo de la cabeza baja de Tsuius. Esa no era la reacción que esperaba. ¿No se suponía que él era el que humeaba bajo el sol? Está bien niños, tranquilícense. Llegamos a nuestro destino. XXX. XXX. Sus medidas para mejorar el estado de ánimo del uno, parecían haber funcionado bastante bien, pero ahora el vampiro no podía escapar de las miradas burlonas de algunos de sus compañeros. ¿Cómo demonios una chica de piel rosada podía manejar una sonrisa burlona sonrisa burlona? Estaba más allá de las capacidades mentales actuales de Izuku. Podía aumentar el flujo de sangre a su cerebro para ayudar en el poder de procesamiento, pero incluso eso parecía ser un esfuerzo infructuoso ante el poder de la sonrisa burlona de Ácido Mina. El grupo salió del autobús bajo la guía de su maestro y entró en la gigantesca instalación que era la USO. Para aumentar aún más la moral, parecía que serían instruidos por el héroe espacial, Terese. El héroe los recibió con una actitud cálida, su disfraz hizo que Izuku sudara un poco con solo mirarlo. Se ve tostado allí, Terese.
Uraraka rebotó en su lugar, escupiendo trivialidades conocidas sobre el héroe a quien estaba más cerca. Izuku terminó llevándose la peor parte, pero podía admitir que él mismo era fanático del héroe y del trabajo de rescate que hizo. Antes de que el héroe pudiera comenzar lo que parecía ser una conferencia, Aizawa se le acercó. Izuku se interesó en su conversación cuando notó que el héroe clandestino le había firmado a mano a su compañero de trabajo. ¿Dónde está All Might? Aizawa preguntó en tono áspero, como si ya esperara que sucediera alguna tontería. Terese tuvo el cuidado de susurrar mientras levantaba 3 dedos hacia su compañero de trabajo. Haciéndose el héroe mientras viajaba y terminó usando su tiempo. Descansando en la sala de siestas mientras el director Nezu habla con él. Lástima por los héroes que Izuku había captado en sus susurros ya que había desconectado a Uraraka a favor de su curiosidad sobre la necesidad de secreto entre los dos profesionales. Se disculparía con el usuario Zero Gravity si fuera necesario, pero la información actual que acababa de escuchar era más terrible. All Might tiene un límite de tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo es? 3 minutos. No, demasiado corto. 3 días. No, los medios apenas sabían de su presencia aquí en la OA, considerando que su agencia está en Tokio, estarían rondando por allí, y parece que solo descubrieron su presencia aquí ayer. Tal vez unas 3 horas. Eso parece coincidir con los informes habituales de sus actividades, teniendo en cuenta también que sus clases de enseñanza son en su mayoría para 1A, ya que 1B tiene a Vladkin como su maestro de combate. Ahora, ¿quién podría ser tan poderoso como para poder lastimar a All Might? Diablos, es All Might, ni siquiera su pelea con Toxic Chainsaw fue tan difícil. Izuku salió de sus pensamientos cuando notó que sus compañeros de clase comenzaron a aplaudir a 13, el héroe se inclinó en su cintura como si acabara de terminar un discurso demasiado importante y crucial. No es que eso quedara al frente de la mente del vampiro. No, lo crucial para él en ese momento era la forma en que se le erizaba el vello de la nuca mientras los escalofríos le recorrían la columna. Sed de sangre. Instinto asesino. Asesinato. Muerte. Un Ter Instinct sonó tan vívidamente dentro de su mente que Izuku pensó que su Inner Beast había salido de su jaula mental. Sin embargo, sabía que ese no era el caso. Como antes, sus instintos le advirtieron que algo peligroso estaba a punto de suceder. Reconoció la sensación de intención asesina, especialmente una tan cruda y envenenada como esta. El mismo que lo había atacado durante el incidente de invasión de la prensa en el campus. Una neblina púrpura negra surgió justo en el medio de la plaza, no más grande que una pelota de béisbol. La niebla creció y se expandió, una mano salió de ella para revelar a un hombre. Vestido con ropa sencilla, cabello azul cerúleo que necesitaba un corte extremo y con muchas manos cubriendo todo su cuerpo. Al principio, solo este hombre había salido del portal de niebla púrpura, sin embargo, a medida que crecía, también lo hacía la cantidad de personas que salían de él. La sangre de Izuku hizo 2 cosas. Primero, reaccionó violentamente a la vista de los innumerables villanos que comenzaron a llegar desde esta misteriosa puerta deformada. Desgarrando carne para salir más rápido, su sangre salió de los confines de la prisión de carne a la que estaba atado. Ni una sola gota manchó la camisa blanca del adolescente. True Ancestor y la mente revestida de hierro de Izuku trabajaron juntas para tejer su sangre en su potencial de guerra más fuerte. Hemomancia avanzada, regeneración de alta velocidad, escudo endurecedor de sangre, instintos de cazador. Los guanteletes de sangre cubrieron sus brazos y se convirtieron en sus propias armas mortales. Sus piernas estaban cubiertas por Bloodgraves, lo que hacía que Izuku pareciera una mezcla entre un caballero futurista y un dragón humanoide. Incluso la parte inferior de su rostro estaba rodeada por su líquido de vida carmesí, la sangre formaba una máscara que era similar a las fauces irregulares de un dragón o un Oni, demonio/ogro. Lo segundo que hizo su sangre fue aumentar el flujo de oxígeno en su cerebro y adrenalina en su corazón, lo que permitió a la mente de Izuku una mayor percepción momentánea. Corrió el riesgo de dejar que un Ter Instinct se volviera loco, o peor, que la bestia interior se liberara, pero el vampiro se arriesgó de todos modos. Guardaría su último movimiento/técnica secreta para más tarde, ya que lo agotó por completo de todo lo que tenía para ofrecer.
Con su mente trabajando alto, Izuku pudo identificar a muchos de los villanos que ocupaban la plaza. En algún momento, su mente registró la orden que dio Eraserhead, no que el vampiro obedeciera el pedido de acurrucarse y no moverse, dejando, léase abandonando, a su maestro a su suerte y destino, ya que literalmente se lanzó un enorme tramo de escaleras por el bien de los estudiantes. El nombre de los villanos se le ocurrió con bastante facilidad, muchos de los cuales ya habían aparecido en televisión. La mayoría de ellos eran por delitos menores, pero en la mezcla pudo identificar algunos elementos peligrosos. Carnicero, el camaleón, Medusa, Ghoul, Alien. El líder de este ataque, el hombre larguirucho con cabello azul cerúleo, todavía estaba en el borde del portal púrpura, aparentemente esperando algo. Cuando ese algo cruzó el portal, Izuku se preguntó cómo nunca había visto u oído hablar de esta monstruosidad. Músculo descomunal a casi 2 metros de altura. Dientes irregulares dentro de unas fauces listas para desgarrar la carne. Cerebro expuesto. Hunter Instincts le gritó una cosa cuando vio a la bestia frente a él. Era un mensaje alto y claro, diferente de los sentimientos mayormente instintivos que tenía. Resonaba en su cabeza y era casi como si hubiera sido él quien dijo las palabras. Afronta eso y morirás. Supongo que tendré que trabajar horas extras, ¿verdad? Libérate de tus grilletes hechos por ti mismo y podrías sobrevivir a toda esta terrible experiencia. No eres como ellos. Midoriya Izuku no enjaula un monstruo dentro de su cabeza, se enjaula a sí mismo. La sangre es tu respuesta. Somos nacidos de la sangre, hechos hombre por la sangre, deshechos por la sangre. Continuará,